Buenas tardes, mi nombre es Giorgio Magnani de la empresa Intercal. Les hablo desde Chile. Antes que nada quiero agradecer la invitación de la empresa Ecuclima y mi amigo Marcos Rojas por permitirnos dar esta presentación para ustedes. Lamento que no haya sido en persona, pero lamentablemente las fechas no nos permitieron coincidir. Bueno, vamos derechamente al tema. Hoy día vamos a hablar de túneles de congelación. Hoy quiero compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos como Intercal en la ejecución de procesos de congelado. En particular, los sistemas que se desarrollan con grandes bloques, grandes evaporadores del tipo monobloque. Aquí podemos ver algunas imágenes del tipo de serpentines que se utilizan para estas instalaciones. Cuando planificamos una planta y los procesos que en ella se realizan, debemos escoger entre el tipo de tecnología con el cual deseamos congelar los alimentos. Las más tradicionales, las más comunes, son los sistemas IQF o de congelación continua. También tenemos los túneles por lotes o por batch y los congeladores de placa. ¿En base a qué escogemos esto? Bueno, básicamente va a depender del tipo de producto que vamos a congelar, el volumen que deseamos procesar, la velocidad requerida para el congelado y ciertamente cuál es la calidad que buscamos con el producto final. Uniendo todos estos factores, podremos determinar finalmente qué tipo de instalación es la que buscamos. Aquí vemos algunas imágenes sobre túneles continuos, sistemas de congelación continua, algunas imágenes sobre lo que son los congeladores de placa, que seguramente todos ustedes conocen, pero en particular esta presentación se va a centrar en los túneles de congelados por lote o por batch. Hablemos brevemente del proceso de congelación y cómo este afecta a los alimentos. Mientras más lento sea el proceso de congelación del agua, más grandes serán los cristales de hielo que en ella se forman. Un proceso de congelación rápido da origen a muchos pequeños cristales. Esto lo traté de reflejar con este ejercicio básico. Un proceso de congelación lenta nos va a entregar pocos cristales de gran tamaño, y un proceso de congelación rápida nos va a entregar muchos cristales repartidos de pequeño tamaño. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque cuando entramos al tema de los alimentos, estamos hablando de productos vivos que vienen del mundo cárnico o del mundo vegetal, pesca, y básicamente son elementos que en su 90% están constituidos por agua. Si miramos la constitución celular de nuestros productos, lo que vamos a encontrar es que las células están compuestas por una membrana exterior, una solución que llamamos citoplasma y el núcleo. Lo que buscamos es conservar el producto a nivel celular en las mejores condiciones o lo más parecido a su estado original. Veamos qué sucede. Cuando nosotros trabajamos con un congelamiento lento, vamos a generar grandes cristales de agua que lo que van a hacer a la larga es tomar un tamaño superior al de las células. Y con ello lo que ocurre es que rompemos la membrana celular en parte del total de estas células. Si nosotros somos capaces de realizar un proceso de enfriamiento o congelación rápido, lo que va a ocurrir es que se van a formar mucha mayor cantidad de cristales de pequeño tamaño, los cuales se van a contener al interior de la célula y no van a alterar mayormente la membrana celular. Visto de otra manera, aquí trato de graficar lo que es el proceso de congelación lento, donde originalmente tenemos el producto con sus celulitas que están hechas aquí en estos círculos amarillos. Y si el proceso es lento,
los cristales lo que van a causar son roturas en la pared o en la membrana celular. Luego el citoplasma se va a mezclar entre células y células y finalmente vamos a tener una composición que se asemeja a lo que aquí vemos, producto de haber destruido parte, no necesariamente todas, las células que componen nuestros productos. Si lo miramos al microscopio, así luce, el color rosado es producto de un líquido contraste, pero así luce la carne de cerdo antes de congelarla. Así ocurriría después del proceso de congelación lenta y finalmente así la tendríamos después de haberla descongelado. Si realizamos un proceso de congelación rápido, lo que nos vamos a encontrar es que la estructura se conserva, pasando de la parte antes de congelar a después de congelar, con la formación de muchos cristalitos pequeños de agua, los cuales no alteraron mayormente la estructura celular. Vamos a mirar nuevamente al microscopio lo que sucedería en estos casos y básicamente nos vamos a encontrar con que la estructura del celular o la estructura de la carne en este caso, esto fue tomado de carne de cerdo, se conserva y al descongelarla todavía vemos que la estructura está bien entera, bastante completa. Y eso es lo que se busca en el proceso. Porque no necesariamente un proceso es descartable, pero si queremos hablar de calidad de producto, tenemos que pensar en la velocidad con la cual deseamos hacer el proceso de congelado. Recordemos entonces, la velocidad del proceso es fundamental en la calidad del producto final. ¿Cómo estimar el tiempo de enfriamiento y congelado? Existen varios modelos matemáticos que son de razonable validez y que de algún modo nos permiten estimar estos tiempos. Si nos fijamos en las variables que en ellos intervienen, vamos a poder entender un poco de qué manera tenemos que preocuparnos o en qué tenemos que concentrarnos a la hora de pensar en cómo hacer un buen proceso. Ciertamente, por el lado del alimento, nos va a interesar conocer la densidad, o sea, la masa por cada unidad de volumen que alberga el producto. El calor latente, vale decir, qué tan difícil es producir el cambio de estado, cuánta energía requiero absorber para pasar de su estado líquido, digámoslo así, o vivo, al estado congelado. El calor sensible, que ciertamente lo que vamos a utilizar va a ser la barrera que tenemos que romper en el proceso de enfriamiento y posteriormente, una vez ya congelado, en el proceso de llegar a la temperatura final. La temperatura inicial con la cual vamos a ingresar el producto al túnel de congelación. La temperatura final. La conductividad térmica del producto. Dimensión característica, vale decir, cómo está su relación de superficie externa versus masa. Los otros factores que intervienen en las ecuaciones normalmente tienen que ver con el medio refrigerante, en este caso el aire. Luego el comportamiento del aire va a ser clave para entender cómo funciona el proceso de congelación si estamos congelando a través del aire. Por supuesto, la densidad del aire. Aquí afecta un poco la altura sobre el nivel del mar a la que estemos. El calor específico del aire, calor sensible y calor latente. La temperatura del aire propiamente tal, o sea, con qué tan abajo queremos llevar el aire respecto del producto. Eso va a generar un diferencial de temperatura entre ambos elementos que potencia la extracción de energía del producto a congelar. La velocidad del aire, la velocidad con la cual circula el aire a través del producto, aumenta el coeficiente de convección entre el aire y el producto, vale decir la interacción entre ambos. Luego, si yo paso a través del producto con gran velocidad de aire, lo que voy a hacer es acelerar el proceso de extracción de energía. Por otro lado, la velocidad del aire tiene un costo a nivel energético, porque mientras más rápido paso, mayor es la pérdida de carga para pasar a través del producto. Lo vamos a ver más adelante.
El coeficiente de convección aire-producto, un poco tiene que ver con la velocidad del aire, como ya lo dijimos. Y la humedad relativa. La humedad relativa es clave en este proceso. Por un lado, si el aire contiene altos niveles de humedad relativa, lo que vamos a lograr es que el aire que circula cerca del producto no sea un elemento que esté absorbiendo humedad de nuestros productos, porque se trata de un aire que está, entre comillas, saturado de humedad. Luego, él no necesita absorber humedad. Si trabajamos con aire muy seco, lo que vamos a hacer mientras estemos congelando es retirar humedad del producto. Esto es fundamental cuando trabajamos con producto desnudo, o sea, no envasado. Entonces, los parámetros del aire se controlan básicamente con el sistema de refrigeración. Un buen diseño del túnel y el apoyo de un buen equipo frigorífico lo que nos va a permitir es controlar bien cada uno de estos parámetros para conseguir el objetivo final, un congelado de buena calidad. Bueno, hemos repasado un poco en qué consiste un buen proceso de congelado y cómo este afecta a los alimentos. Y de algún modo hemos repasado algunos conceptos básicos de lo que es el proceso de congelación y cómo intervienen algunas variables en la determinación del tiempo de congelado. Ahora vamos a ir de lleno a lo que podría ser el diseño de los túneles, al diseño de los túneles por batch, y van a aparecer algunos datos que ya son de interés para cada uno de ustedes para que los puedan chequear en sus plantas, si están ocurriendo o no están ocurriendo. Ok, lo primero que podríamos decir al respecto es que en los diseños de túneles de congelación por batch hay dos grandes grupos. Uno, a mano izquierda, los que van con la batería o el serpentín al piso y los ventiladores arriba, donde buscamos producir la circulación del aire a través del producto, luego pasa por la batería para enfriarlo y retorna por el ventilador. Algo exactamente igual se hace con los sistemas que son con evaporadores colgados al techo. La única gran diferencia entre ambos sistemas es que uno exige mayor labor del instalador que el otro. Pero por otra parte, el primer sistema, el que lleva evaporadores al piso, pero particularmente a nosotros como Intercal nos gusta más, porque consigue un paso del aire más homogéneo a través del producto. De algún modo, cuando nosotros analizamos lo que ocurre dentro de nuestros túneles, si yo quiero trabajar o congelar el batch completo, no sé, 3, 4 toneladas de producto en 4 horas, vamos a ver que la última hora estamos trabajando quizás solamente para el 20% del producto. Esto podría ser las cajas que están en los extremos del túnel o en la parte baja o en algún rincón, siendo que todo el resto del producto ya está congelado. Entonces, el poder trabajar de una forma homogénea y que el proceso sea lo más parejo posible, nos va a dar no solamente un producto más estandarizado, sino que también va a reducir las horas de proceso, lo cual es importante a la hora de hablar de la productividad de la planta. Por lo tanto, el primer diseño nos apoya en ese sentido. Al entrar al diseño mismo del túnel, lo primero que tenemos que entender es que quien define el diseño va a ser el producto. Partimos por el producto. Vale decir, la tipología de producto, la velocidad, como ya dijimos, a la cual se requiere para obtener un proceso de calidad con ese producto, el tipo y forma de embalaje, tamaño de los carros y palets en los cuales vamos a almacenar el producto dentro de los túneles, la estiba con la cual vamos a colocar el producto dentro de los túneles, vale decir de qué forma y qué cantidad de palets o carros vamos a colocar dentro del túnel, y ciertamente la cantidad de producto. Estas variables son esenciales. Aquellos que son usuarios de túneles de congelación tienen que tener muy claro esto a la hora de solicitar un contratista
por favor diséñeme un sistema de congelación. El objetivo, ciertamente, el objetivo del diseño es garantizar que el medio refrigerante, en este caso el aire, circule a través del producto. El aire que pasa por el costado o por fuera del producto es lo que llamamos nosotros cortocircuito de aire, vale decir, él no nos está aportando en el proceso de enfriamiento, es más, se transforma en una carga nociva que retrasa y dificulta el proceso de congelación. En esencia, el túnel en la imagen lo que tenemos es un túnel de congelado por batch, donde en la parte superior que no se ven están los ventiladores, luego hay un cielo falso, podemos ver las baterías de los evaporadores que están listos para recibir toda la carga de producto y la zona donde cargamos físicamente el producto. El aire viene desde la parte superior y debe pasar a través del producto. Muy importante el análisis ciclométrico del túnel, de tal manera de garantizar que la misma cantidad de aire que circula por arriba, circule también por la parte baja. De esa manera enfrentamos en forma homogénea todo el producto con el medio refrigerante que es el aire. Con esto estoy graficando que estamos colocando los carritos donde está el pescado, el camarón o lo que queramos congelar. Esa es, en esencia, la forma en la cual va a circular el aire. Primer dato para ustedes. Un buen proceso de congelación por batch para un túnel como este, que debe ser para almacenar unas 3 toneladas de producto, estamos hablando de 3 a 4 horas. ¿Cómo parte este diseño? Ya dijimos, lo primero, el producto. Necesitamos saber qué tipo de producto es, qué cantidad, etc. Y serán nuestros especialistas de alimento, los ingenieros en alimento, quienes nos dirán, yo esto lo necesito congelar en 3 horas, en 2 horas, en 5 horas. Una vez que conocemos el tipo de producto y la cantidad el volumen que deseamos procesar, debemos analizar de qué forma lo vamos a almacenar. Esto significa definir los carros con los cuales vamos a trabajar y qué cantidad de kilos de producto podemos albergar en cada carro. Luego, la masa total que deseamos procesar en cada lote. Esto significa cuántos carros voy a colocar y de qué forma. Si yo pesco todo este volumen o toda esta masa de producto, con ello voy a obtener la carga térmica. La carga térmica es el dato fundamental que me va a permitir determinar el tamaño de los evaporadores, compresores, condensadores, en fin, todo el sistema de refrigeración. Cuánto aire debo mover, etc. En la demanda de refrigeración. Y destaco acá siempre, recordemos que la calidad del congelado va a definir un poco cada uno de estos procesos. Ok. En general, cuando avanzamos en el proceso de congelado y como queremos garantizar en el proceso de diseño de un túnel de congelación y como queremos garantizar que todo el aire circule a través del producto y no por los costados, el diseño lo tratamos de enfrentar desde el interior hacia el exterior. ¿Esto qué significa? Como ya sabemos la cantidad de carros que vamos a colocar, de algún modo definimos la forma en que los vamos a presentar dentro del túnel. Una vez que ello está definido, vamos a solicitar a un fabricante, en este caso a nosotros, el tipo de batería que debo utilizar para el diseño, para la confección del túnel. Ella va a depender de dos variables básicas. Uno, la carga térmica, por lo tanto eso define el tamaño de la batería. Y por otro lado, vamos a buscar que el área frontal de la batería, largo y ancho, cubran o enfrenten correctamente todos los carros en forma homogénea. No deseamos tener baterías pequeñas con grandes carros, ni al revés, porque eso nos va a generar cortocircuitos de aire. Detrás de eso vamos a tener que determinar cuál es la cantidad de aire que debemos mover para este proceso y por ende, con ello, una estimación de la pérdida de carga, del flujo de aire a través del producto y ciertamente la determinación de los ventiladores a utilizar.
Una vez conocido todo lo anterior, vamos a poder definir cuál es la superficie que ocupa este túnel, su altura, etcétera, porque ya conocemos el contenido en su interior. No nos olvidemos que siempre vamos a necesitar un cielo falso que nos permita garantizar que el aire pase hasta el fondo del túnel para retornar a través del producto y no que retorne directo de los ventiladores al evaporador. Habituales errores que encontramos en terreno en los túneles de congelación. Lo primero, carros mal dispuestos, vale decir, altura de los carros distinta de los espacios disponibles para la circulación de aire, espacio muy grande entre los carros, espacio lateral, por ejemplo, entre los carros y los paneles que albergan al túnel, o aberturas laterales que permiten que el aire circule desde los ventiladores y retornen hacia sí mismo sin pasar por el producto ni por el serpentín. Todas estas zonas deben ser eliminadas, por lo tanto el diseño del túnel debe llevarnos siempre a enfrentar con el producto y con el serpentín toda el área frontal de la misma forma. Esto lo traté de reflejar en esta laminita, donde vemos mucho más ordenado todo el proceso. De esa manera vamos a garantizar que el aire sí pase y enfrente por el producto. Correcto. Quiero volver a recordar que el medio refrigerante del túnel es el aire. El aire que no pasa por el producto es pérdida y es un elemento nocivo. Debemos garantizar que el aire siempre pase a través del producto. Selección del serpentín. Ok, vamos a entrar aquí por partes a deshuesar un poco lo que es el túnel. El primer elemento, el corazón del sistema de refrigeración, en este caso, es el serpentín evaporador, vale decir, esta gran batería que estamos colocando para enfrentar el producto. ¿Qué debemos procurar? Primero, que tenga una buena y adecuada superficie de intercambio. Estos son los metros cuadrados de intercambio, vale decir, la cantidad de superficie que está en contacto con el aire. Es la suma de todas las aletas y los tubos que están en contacto con el aire, cuya superficie se calcula y se define como metros cuadrados. Es un dato visible en la mayoría de las hojas técnicas de los fabricantes. Y el tamaño del evaporador va a depender, por un lado, de la carga térmica, o sea, de cuánto producto debo procesar, y por otro lado, de las condiciones de trabajo. Y por eso que hago visible ahí el delta T o diferencial térmico, la diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura del aire. Otro dato fundamental para la batería es la separación de aleta. Un proceso corto de congelación nos permitiría trabajar con separaciones de aleta no tan grandes, pero un proceso muy largo, si yo quiero hacer un proceso que dure 10 o 12 horas, seguramente me va a exigir separaciones de aleta mucho mayor. ¿Por qué? Porque debo albergar entre ellas mayor cantidad de hielo que se va a ir formando en el proceso. El caudal de aire y la pérdida de carga asociada a este. Mientras mayor sea el caudal de aire y mayor sea la velocidad con la cual yo logre pasar a través de la batería, también lo que voy a obtener es mayor eficiencia. Por lo tanto, un poco el tamaño de la batería va a estar asociado a este parámetro también. Y por último, el tipo de deshielo. Cada instalación va a tener disponible distintas fuentes de energía para deshielar o descongelar el serpentín. Vale decir, si dispongo de electricidad, quizás puedo hacer un deshielo por descarche eléctrico. Si dispongo de gas caliente en mi sala de máquina, yo podría enviar una línea de gas caliente para deshielar el sistema, etc. Según la conveniencia de cada proyecto. Los clásicos sistemas de descongelación son calefactor eléctrico, gas caliente, agua y el deshielo por aire, que no es muy conveniente en los sistemas de congelado porque es muy lento. Siempre dimensionamos la batería de tal manera que el área frontal sea acorde con la estiva o la carga del producto.
Como mencionamos, uno de los elementos fundamentales que está al interior de nuestro túnel y que es el principal componente del sistema de refrigeración que va a intervenir en el diseño del túnel mismo, es el evaporador, que en este caso corresponde a un serpentín aletado, cuyo parámetro fundamental es la superficie de intercambio. Nosotros como fabricantes recomendamos trabajar con generosa superficie de intercambio, con buenos evaporadores y de gran tamaño, buscando garantizar la humedad relativa que vamos a tener en el aire adentro, en el interior del túnel. ¿Por qué? Básicamente porque el proceso de congelación por aire es un proceso que tiende a deshidratar los productos, vale decir, le retira agua al producto. Esto tiene dos consecuencias. Tiene por un lado la consecuencia de deteriorar un poco la calidad del producto, pero por otro lado también lo que hace es reducir peso. Si nosotros colocamos 3 toneladas de producto al interior de un batch, queremos sacar 3 toneladas y no 2,5 toneladas. ¿Esto qué significa? No queremos perder parte del agua que tiene el producto y que se vaya al evaporador para después irse por el drenaje. Eso en el fondo es perder dinero. De este modo, los parámetros fundamentales que vamos a controlar en la selección del evaporador es el diferencial de trabajo entre la temperatura de evaporación del refrigerante y el aire, lo cual nos va a determinar la humedad relativa a la cual se va a encontrar el aire mientras pasa a través del producto. Mientras más grande sea el diferencial delta T, menor será la humedad relativa y por lo tanto tendremos un aire agresivo hacia el producto. Mientras menor sea el diferencial de temperaturas entre el aire y el refrigerante, la humedad relativa es mayor y por lo tanto ese aire tiende a ser menos agresivo al pasar a través del producto. Eso lo vamos a ver también como resultado en la cantidad de hielo que se junta en el evaporador durante el proceso. Luego, en términos prácticos, para reducir el daño que produce el proceso de congelación al producto, debemos diseñar con un bajo diferencial térmico, un delta T recomendado para nosotros es de 5 a 6 grados Kelvin, una alta humedad relativa en el paso del aire a través del producto sobre el 90%. Y por supuesto, el resultado de eso es trabajar con generosa superficie de intercambio en nuestros evaporadores. Aquí la recomendación es, a la hora de escoger estos equipos, compare bien, chequee este dato, porque entre distintos fabricantes o distintos proyectistas se puede encontrar que una solución es más económica, pero en el fondo estoy comprando menos equipo, lo cual va a ser perjudicial en el proceso de congelación. Solamente como muestra, esta es la imagen de la batería aletada, o sea, el evaporador, terminado un proceso de congelación de 4 horas para un túnel de 4.000 kilos de filetes de salmón. Lo que podemos ver ahí es que hay muy poca escarcha. Por lo tanto, hemos retirado mínima cantidad de agua de nuestro producto y el producto congelado conserva tanto su volumen, su peso y su calidad. La separación de aleta es otro factor importante en la determinación del evaporador. Por ser un proceso de congelación, la separación de aleta es el espacio donde almacenamos el hielo que se va a formar durante el proceso de congelación. Luego, trabajar con serpentines con aletas muy juntas no es una alternativa porque va a generar un bloqueo al paso del aire y va a aumentar fuertemente la pérdida de carga con la cual tengo que enfrentar el producto. Eso puede ser muy nocivo tanto en el consumo energético como en la velocidad con la cual voy a poder realizar el proceso de congelación. Al momento de hablar de la separación de aleta, vamos a tener que entender, uno, cuánto es la duración del proceso, si vamos a trabajar con ciclos cortos de congelación o ciclos largos, cuánto hielo deseamos acumular, vale decir,
si vamos a trabajar con un diferencial grande o pequeño. Y por supuesto, lo que no debe ocurrir es que tengamos que hacer deshielos en la mitad del proceso. Cuando iniciamos el proceso de congelación, queremos salir con nuestro batch congelado de una sola vez y no tener que interrumpir el proceso para realizar un deshielo de la batería y después volver a reanudar el proceso de congelación. Esa es una muy mala práctica, es muy nocivo para el producto y ciertamente muy costoso en la operación de la planta. Por lo tanto, mientras menos hielo formemos, más eficiente va a ser el proceso. Les recuerdo que el hielo es un aislante térmico. Por lo tanto, mientras más hielo junto en mi evaporador, menos eficiente es el proceso de refrigeración. El otro elemento fundamental en el diseño de un túnel es la ventilación. Esta debe ser escogida acorde a las condiciones de trabajo final que va a tener el túnel. Esto es, una velocidad de aire en el paso a través del producto. Queremos garantizar que mientras el aire circula a través del producto, tenga régimen turbulento e idealmente una velocidad tal que garantice un buen coeficiente de convección entre el aire y el producto. La velocidad del aire a través del paso por el serpentín es otro factor importante, puesto que de ella depende el coeficiente global de transmisión que tiene el serpentín. Por lo tanto, es otro dato fundamental que debemos chequear a la hora de hacer el diseño. Y finalmente, la pérdida de carga. Resulta que la pérdida de carga a la cual se ven enfrentados los ventiladores tiene que ver con la suma de la circulación del aire a través de todo el túnel. Esto incluye el paso del aire a través del producto, incluye el paso del aire a través de la batería y la circulación por la ductería que ahí puede haber o por los espacios disponibles para la circulación del aire. Con esos parámetros vamos a escoger cuál es el ventilador o la cantidad y modelo de ventiladores que necesitamos al interior de nuestro túnel de congelación. Luego tratemos de entender lo que hemos dicho en algunos números. Cuando hablamos de la ventilación, dijimos que tanto la velocidad con la cual pasamos a través del producto, a través de la batería, es importante, y esto va a depender fuertemente de la pérdida de carga que ocurre en todo este proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Que el paso del aire a través de los serpentines sea entre 3 y 4 metros por segundo, mientras que las velocidades con las cuales circulará el aire a través del producto va a ser, dependiendo de los espacios disponibles, entre 4 y 6 metros por segundo. Esto nos va a generar una pérdida de carga global en el túnel, en el proceso completo, que se va a mover entre los 250 y los 300 pascales, dependiendo del producto, y particularmente esto es para producto desnudo, sin embalaje. Mientras que cuando hablamos de producto con embalaje, vale decir paletizado, estamos hablando de 350 a 400 pascales en el paso del aire a través del túnel. Esto no es menor porque si nosotros tomamos un ventilador cualquiera y chequeamos su curva de caudal de aire versus pérdida de carga, vamos a ver que el paso de 250 pascales a 400 pascales puede significar más o menos entre un 40 y un 50% de pérdida en el flujo de aire. Esto significa que tendríamos que poner ventiladores mucho más potentes para poder conseguir el objetivo de más abajo, que es el producto paletizado. Ok, aquí traté de reflejar en esta lámina una posición donde hay 3 carros en hilera, enfrentando al evaporador, y en otra donde hay solo uno. ¿Cómo afecta esto? Esto nos genera una mayor pérdida de carga y por ende los mismos ventiladores van a generar un bajo caudal de aire. Mientras que si nosotros trabajamos con pocas filas de carro o con poca pérdida de carga a través del producto, poca pérdida de carga en el paso del aire a través del producto, nos vamos a encontrar con que ese mismo ventilador es capaz de mover gran cantidad de aire. Ciertamente, el segundo proceso es más eficiente, nos permite trabajar con motores pequeños o de menor potencia y por lo tanto
un mejor resultado en el proceso de congelación. Recordemos, el exceso de profundidad de los carros me genera una mayor pérdida de carga, lo que genera a su vez un mayor consumo energético en el proceso de congelación. Otro factor importante que debemos preocuparnos es la descarga de agua del túnel. El proceso de congelación ya dijimos que forma hielo y necesitamos cada tanto ejecutar un proceso de descongelación para limpiar la batería del hielo acumulado. Este hielo va a caer en forma de agua a la bandeja del evaporador y debe ser drenado fuera del túnel. Para esto es importante que esos drenajes estén muy bien hechos, con buena pendiente. En algunos casos es necesario incluso hacer cámaras para recepcionar esa agua fuera del túnel con el fin de garantizar estas pendientes y no tratar de llegar a un punto lejano de descarga de agua con malas pendientes. ¿Por qué? Porque todo el agua que queda acumulada en la tubería, al hacer andar el sistema de congelación, se va a congelar y va a producir un tapón de hielo en el sistema de drenaje. Otra causa para generar tapones de hielo en los sistemas de drenaje es cuando el aire exterior, aire caliente, ingresa al interior del túnel cuando éste está funcionando. Ese aire, por supuesto, trae humedad y en el proceso de enfriamiento va a condensar y va a formar nuevamente hielo al interior de la tubería de drenaje. Para evitar esto es fundamental colocar un sifón que nos impida, mediante un sello de agua, va a impedir el ingreso de aire en el sentido no deseado. Ahí. Luego, lo que no queremos que pase es que se interrumpa el drenaje. Cuando esto ocurre, nos vamos a encontrar con situaciones como esta, que son muy desagradables. Vale decir, una bandeja completamente llena de hielo, muchas veces ese hielo o el agua rebalsó, cayó al piso y por lo tanto todo el piso del túnel está completo de hielo. Luego, una mala evacuación de agua puede resultar catastrófica. En nuestro caso, Intercal, para defender esta posición, ha desarrollado un sistema de bandejas aisladas con calefactores. ¿Esto qué significa? Que si yo miro la bandeja por el interior, está completamente limpia, no hay nada visible, pero la superficie de la bandeja por su interior se mantiene siempre tibia. Eso permite que el agua escurra y nunca se congele en el proceso de escurrimiento. De algún modo, es la misma filosofía que nosotros tenemos para mantener, para evitar la formación de tapones de hielo en los drenajes con calefactores eléctricos en las descargas de agua. La hemos proyectado hacia el interior hasta la bandeja. Puedo decir con satisfacción que ha sido una muy buena solución, muy bien valorada por nuestros usuarios y bueno, por eso quise mostrarla hoy día aquí también. Finalmente, después de todo lo que hemos conversado sobre túneles de congelación por batch, sencillamente quise terminar con algunas imágenes. Así lucen los evaporadores, en este caso un evaporador para refrigerante amoníaco con doble circuito. Este está hecho para un sistema bottom fit con bandeja aislada. Así luce un túnel con producto colocado frente al serpentín. La verdad que la foto no es muy buena, pero es la que tenía. Y así luce un túnel muy bien hecho en este caso, de un instalador que habitualmente trabaja con nosotros. Donde vemos la batería, está todo el túnel terminado con panelería, incluso el cielo falso, y los ventiladores están justo por encima del evaporador, que por supuesto lo está tapando el cielo falso. Aquí vemos los carros con el producto, en este caso son filetes de jibia que están en su proceso de congelación. Finalmente quiero agradecer a la audiencia, espero haber transmitido correctamente el contenido de esta presentación y de algún modo compartir con ustedes las experiencias que tenemos hasta la fecha en el diseño y la fabricación de equipos para túneles de congelación.
entiendo que quedo en línea con ustedes para poder atender posibles consultas. Muchas gracias.